En este vídeo vamos a empezar con las rentas variables. Vamos a ver dos tipos de rentas variables, los que crecen en progresión geométrica y los que crecen en progresión aritmética. ¿Vale? Además, cada una de estas puede ser creciente o decreciente. Vale. Y vamos a empezar con las de progresión geométrica. ¿Vale? Vamos a explicar qué es cada una de ellas. ¿Vale? En las de progresión geométrica, cada terminio, digamos, ya lo dice el nombre, son variables, el importe de cada terminio varía, ¿vale? Y en las aritméticas también. Pero lo que ocurre en las geométricas es que esa variación viene marcada por una multiplicación, ¿vale? Es decir, cogemos el terminio, el importe del terminio de un mes o de un trimestre o de un semestre, de la periodificación que sea, ¿vale? Y lo multiplicamos por una razón, ¿vale? Por un coeficiente que nos da el importe del siguiente terminio, ¿vale? Es decir, cada terminio se relaciona con el siguiente multiplicándolo por un coeficiente. Eso es en las geométricas, ¿vale? En cambio, en las aritméticas se suma o se resta una cantidad constante cada terminio, ¿vale? O sea, en las aritméticas, para calcular el siguiente terminio, lo que hacemos es sumarle una cantidad fija, ¿eh? Por ejemplo, 100 euros más cada mes, ¿no? Una renta que cada mes empezamos pagando 1.000 euros, luego 1.100, luego 1.200, luego 1.300. Eso es aritmético, ¿vale? En una progresión geométrica, por ejemplo, multiplicamos por 1,1, con lo cual tenemos el primer mes son 1.000 euros, el segundo mes son 1.100 euros, el segundo mes ya son esos 1.100, los multiplicamos por 1,1, ¿vale? Y me da 1.210 euros, ¿vale? Es decir, en las progresiones geométricas, entre terminio y terminio, multiplicamos por un coeficiente. Nos vamos a quedar con las rentas variables en progresión geométrica, vamos a empezar por estas y vamos a ver primero de todo el concepto de razón, ¿vale? La razón es este coeficiente que os decía, este multiplicador que multiplica cada cuota por esta razón y nos sale el terminio siguiente, el importe del terminio siguiente. Para entender bien el concepto de razón, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En el cual se pasa de una cantidad a otra, ¿vale? Imaginaros que calculamos el IPC, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando se calcula el IPC de un año a otro, ¿vale? Se calcula qué relación hay. El IPC es un índice, es una razón, ¿vale? Nos dice qué relación hay entre los precios de un año y el anterior, ¿vale? Entonces, lo que se hace es poner un indicador de los precios del año en curso, digamos, o de un año determinado, y aquí ponemos el del año anterior, ¿vale? O sea, este es, digamos, el actual y este es del año anterior. Es decir, dividimos un terminio entre el anterior. Imaginemos que hemos calculado un IPC y me sale 1,03. Eso significaría que los precios han subido un 3%, ¿vale? Este 1 es para coger, por ejemplo, 1.000 euros se convierten en 1.030 euros, ¿vale? Es decir, este 1 conserva los 1.000 y este 0,3 le añade el 3%, ¿vale? Pues entonces, si yo quiero calcular ¿qué te diré? Un objeto que valía 2 euros, ¿vale? Y quiero saber cuánto vale hoy, pues lo multiplico por este coeficiente, por 1,03, ¿vale? Y entonces obtengo 2,06, ¿vale? Es decir, una cosa que valía 2 euros ha pasado a valer 2,06. ¿Por qué? Pues porque lo multiplico por este coeficiente de aquí, que lo que hace es darme el nuevo precio, ¿vale? Cualquier precio que yo le ponga aquí, lo multiplique por 1,03, lo tendré en el precio actual, lo tendré actualizado, ¿vale? Pues eso es una razón, ¿vale? Una razón al final es un coeficiente, es algo que multiplica a una cantidad para obtener una nueva cantidad, ¿vale? Y se obtiene con una división siempre, ¿vale? De un valor entre un valor anterior normalmente, ¿vale? Entonces, esta razón que nos da este coeficiente, ¿vale? Es siempre una fracción, una división. Si esta fracción, si esta división es mayor que 1, ¿vale?
Si la razón es mayor que 1, entonces digamos que crece, la progresión crece. Es decir, en este caso, por ejemplo, que era 1,03, que es mayor que 1, de 2 pasamos a 2,06. ¿Vale? En cambio, si el IPC nos hubiese salido 0,98, en este mismo ejemplo sería que el 2 lo multiplicamos por 0,98. ¿Vale? Lo que voy a obtener aquí va a ser inferior a lo que tengo aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este coeficiente, esta razón, es menor que 1. ¿Vale? En este caso el resultado son 1,96. ¿Vale? Pues esto es menor que el 2. ¿Vale? Es decir, cuando la razón es mayor que 1, la progresión crece. Cuando la razón es menor que 1, la progresión decrece. Vamos a apuntar estos conceptos. En el tema de rentas, a la razón la vamos a llamar Q. ¿Vale? ¿Cómo se obtiene una Q? Pues la Q se obtiene cogiendo un término cualquiera, ¿vale? T sub n, ¿vale? Y dividiéndolo entre T sub n menos 1, ¿vale? Es decir, un término entre el anterior. Eso es la Q, ¿vale? Al final, para encontrar también una T sub n, ¿vale? Lo que hacemos es multiplicar el término, esto es igual al término anterior, multiplicado por la Q, ¿vale? Para encontrar un nuevo término, cogemos el término anterior y lo multiplicamos por Q, ¿vale? Esta Q puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. Si esta Q es mayor que 1, entonces la renta es creciente. Y si la Q es menor que 1, entonces la renta es decreciente. Si la Q fuera igual a 1, estaríamos multiplicando por 1 y la renta sería constante. Ya no estaríamos en una renta variable con progresión geométrica, sería una renta constante. ¿Vale? Entonces tenemos estos dos casos, ¿vale? La creciente y la decreciente. ¿Vale?